encontrarnos aquí sus amigos y celebrar su vida y su obra brindando en su honor. Por ello no hemos querido usar ni estrado ni mesa de presentación, sino que sean intervenciones espontáneas de todos los que os apetezca decir algo, y mientras iremos proyectando sobre la pantalla imágenes de Lucho y de Candeira, de ellos y de sus obras, preparadas respectivamente por David Miquel y por Alfonso Segovia. Empezaré yo casi solo para decir los nombres de algunos amigos que envían mensajes diversos de adhesión para manifestar su deseo de estar aquí hoy con nosotros, pero que por diversas circunstancias que evito detallar les ha sido imposible. Estos nombres que me han pedido que lo digan pues son Jordi Lodevic, presidente del Consejo de Arquitectos, Alfonso Sanz, Teresa Valentier, Luis Zurmendi, Julián Salas, Paco Longoria, Valeriano Ruiz, Enrique Figueroa, Amparo Berlinches, Jaime Nadal, Florencio Manteca, Felipe Peña, Margarita Ortega, Miguel Ángel Troitiño, Joaquín Aramburu, Arturo Gutiérrez Leterán. Bueno, estos son personas, todos ellos amigos nuestros y de Lucho y de Candeira, que tenían mucho interés en que yo lo dijera. Otros seguro que están en circunstancias parecidas, pero como no tengo mandato de manifestarlo, pues no lo puedo decir. La verdad es que, bueno, y finalmente Antonio Fernández Alba, que tampoco podrá estar hoy con nosotros, y que me manda un texto con el encargo explícito de que sea yo la que lo lea. La verdad es que yo había preparado una especie de relato de la vida profesional de Lucho tal y como yo la conozco y de mis encuentros de trabajo con él, primero en los años 80 en el IPPV y luego en la OPE del Escorial, y más adelante y más a fondo en los últimos años en una colaboración estrecha en diversos proyectos y publicaciones sobre ecología, edificación y ciudad. Y con Candeira mi relación, en cambio, ha sido más de amistad y profesional, y dejaba este relato a otra persona. Pero creo que esto iba a ser un poco interesante y un poco largo, y pienso que es mucho mejor que pase directamente a la lectura de las palabras de Antonio Fernández Alba, dirigidas a Lucho y a Candeira, que desde luego suscribo, igual que lo hice en el texto que escribió Antonio Miranda sobre Lucho, que intentamos publicar como obituario, pero que no tuvimos mucho éxito. Paso pues a la lectura de las palabras de Antonio, que llama Pliegos por la región del aire. Dice: ¿qué tendrá este acontecer de la partida? Partida final que nos reúne hoy aquí para evocar el recuerdo de dos amigos, compañeros de oficio, los arquitectos Lucho Miquel y José Antonio López Candeira. ¿Qué acontecimiento interior se confabula en nosotros para recorrer el cauce de tan lejanos recuerdos? Pontón vacío silente que nos revela la época madura de su dilatada vendimia. Espacios y tiempos compartidos en los bordes de la escuela. Edad en fiesta y siempre abierta a la ingenua utopía de fundar ciudad. En los bordes de la escuela se encuentra no la categoría de las cosas, sino los primeros acontecimientos de dar forma a esa inaudita profecía, máxime en un tiempo viciado y dolorido que soportaron con vital presencia nuestros amigos aquí recordados. Soportaron, sufrimos, años de lacerante mediocridad estaurada, como habitantes de un planeta desconocido para nuestra edad y sobremanera para delinear las esferas de nuestro tiempo. Los amigos Lucho y Candeira, acompañados por los secretos que solo deparan la razón y la emoción en sementera, abrieron los surcos para sembrar la semilla crítica desde sus itinerarios personales, la libertad que soporta una moral digna, y con tal bagaje acotar el proyecto de un nuevo imaginario de los lugares de la arquitectura. Frente a aquel binomio que postulaba la retórica imperial o el historicismo folclórico y que cubría de bálagos los seriales maltrechos de nuestra geografía posbélica. Sin descender a perfiles biográficos ya celebrados, Lucho y Candeira, creo percibir, constataron como proyecto profesional que la construcción del espacio de la arquitectura no es el ámbito real y lógico en el que se disponen las cosas, sino el medio que hace posible la posición de las cosas en el espacio de lo colectivo. Y con tal comprometido relato jalonaron los afanes de su oficio junto a una crítica ética radical y global del acontecer heredado. Lo hicieron con la emoción, a veces, de un pensamiento fuego que destruye y crea en renovación constante, de la materia donde habitan el discurso moral y la morada de los otros. Queridos amigos, que vuestro recuerdo, como rumores del viento, navegue por las regiones del aire. Antonio Fernández Alba, Círculo de Bellas Artes, Madrid, noviembre de 2016. Cierto humorismo elegante
ha indicado más de una vez que en nuestro país, para poder escuchar algún elogio, hay que morirse. Los arquitectos son muy dados a presentar sus obras ante un auditorio que solo escucha virtudes del edificio. Como diría Milicia, una batería de buenas razones. Tanto Carlos Marx como Walter Benjamin nos insisten en que la verdadera crítica libre de una obra nunca debe escuchar a su autor hablando de ella. Lo consideraban ocioso y Cervantes iba más allá. Repite en el Quijote que toda alabanza propia envilece. Por eso hoy, ya sin el elegante y discreto Luis Miquel, debemos recordar que Luis fue uno más entre los escasos mejores arquitectos españoles del siglo XX. Tal verdad no suele oírse, por ejemplo en la universidad. Lo decimos porque fue autor de arquitecturas memorables realizadas en equipo, como exige la modernidad. Así, entre otras, el Colegio Mayor San Juan Evangelista con Viloria, el Colegio Isabel de España, las viviendas sociales de El Taray, en el casco histórico de Segovia, con Aracil, y el edificio Cener en Navarra, con Ruiz Larrea y David Miquel, que están aquí. Pero no solo en arquitectura. Lucho Miguel fue, además, y también imprescindible para muchos de nosotros en la síntesis de urbanismo, planeamiento y medio ambiente. Sus artículos, conferencias y publicaciones gozan hoy de excelente salud crítica y modernidad al cabo de tantos años. Lucho Miquel fue asimismo un excelente director de equipos en los estudios de arquitectura, en la administración, en la revista Arquitectura. Excelente decimos porque gozaba de una lucidez escasamente común, una capacidad crítica luminosa que proyectaba con firmeza, sentido del humor y gran agudeza. Todo ello acompañado de una nobleza, generosidad y elegancia de espíritu ciertamente raras en un director que ejerce como tal en nuestro mundo. Desde el inicio profesional, bastante más que un arquitecto. Cuando en 1957 finalizó sus estudios de arquitectura en Madrid, viajó a París, donde descubrió la primera modernidad de la vanguardia, una arquitectura prohibida en la escuela mollista, tramoyista, modernista y palurda del Madrid de Franco. Son sus palabras. Esa misma tensión de seca y limpia modernidad industrial y antimodernista no le abandonaría en ningún momento de su vida de 87 años. Quizá es por ello que en los últimos años, con la crisis, Miquel se haya convertido en un referente profesional de importancia para algunas generaciones. Aportemos como indicio un oportuno argumento. La mejor praxis en arquitectura antepone la rehabilitación de viviendas sociales anticuadas al académico y dudoso patrimonio áulico monumental tantas veces falseado, por ejemplo, por el modernismo. Miquel, en tan necesario asunto, fue también un revolucionario de la eficacia. Escuchemos sus propias científicas palabras para enmarcar y definir la política de su departamento en el ministerio. 4 puntos. Antidesarrollista y antiespeculativa en la economía. Vanguardista y avanzada en la tecnología. Comprometida en la acción social y laboral. Y progresista en la acción política e institucional. También son literalmente sus palabras. Como acabamos de ver, Miquel en arquitectura fue un materialista, como los mejores filósofos cuando hacen filosofía, como los mejores poetas cuando hacen poesía. Por eso, por ese materialismo, a Lucho le gustaría recordar que las mejores películas del muy moderno Kubrick fueron rodadas en blanco y negro. Recordemos una de ellas,
teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Aunque Lucho no lo supiera, afortunadamente para nosotros, tal y como señala Kubrick, en la cruda escena final, volveremos a encontrarnos. Bueno, voy a leer alguna otra cosa que tenía aquí. Una nota más aparte sobre Lucho en esta línea materialista que combate la peste clásico-romántica allá donde se encuentre, donde viva y alimentada desde el poder en los más diversos estilos. Lucho fue un hombre consecuente con la modernidad, es decir, un militante contra la falsa modernidad, ya sea modernismo, Art Nouveau, secesión, liberty, postmodern o como se quiera llamar. Esta militancia se hacía evidente en cualquier aspecto de su vida. Os doy dos ejemplos suyos encadenados en una sola poética. Decía: debemos beber buen vino tinto de la Ribera del Duero. Es como escuchar las canciones de Edith Piaf para la resistencia. Por el contrario, beber champán es cosa cursi y flatulenta. Es como oír una música que debiera estar prohibida. Las romanzas de Montserrat Caballé. Si no estoy equivocado en la interpretación, al igual que el hermano Candeira, que en esto eran idénticos, Lucho hubiera rechazado cualquier homenaje, precisamente por cursi y flatulento, pero le gustaría saber que con el pretexto de su recuerdo, hoy nosotros nos hemos encontrado aquí, por ejemplo, para recomendarnos algún libro. Dos de los mejores que puedo recordar en mi vida se los debo al mejor asesor y consejero literario que he conocido, López Candeira. Os recomiendo dos libros que a él le debo. Os los recomiendo en su nombre y con eso casi termino. 1. Soberanos e intervenidos, de Joan Garcés, el asesor personal de Salvador Allende. Editorial Siglo XXI. 2. De los neandertales a los neoliberales. Una historia marxista del mundo. Autor Neil Follner. Y ahora termino de verdad con un oportunismo relativamente vergonzoso. A los dos les hubiera gustado oír esta prolongación, que es una simple noticia de ayer. Según la ONU, 150 millones de niños sin hogar pasarán hoy la noche en las calles de medio mundo. Ninguno de esos niños es cubano. Lo primero decir que esas recomendaciones que hacía Candeira de los libros las hizo hasta el último momento. De hecho, 3 días antes, en el hospital de fallecer, cuando estuvimos un rato charlando con él, tanto a mi mujer como a mí nos hizo un par de recomendaciones de libros que convenía leer. O sea que fue genio en figura hasta el final. Yo no voy a hablar de arquitectura porque realmente puedo decir que casi nunca he hablado de arquitectura con Candeira. He hablado de su arquitectura, pero no de arquitectura. Y entonces realmente me une mucho más la parte personal que la parte arquitectónica. Pero bueno, cuando falleció Lucho y se habló de hacer un homenaje a Lucho, yo preparé una cosa y luego pues al final pues se incorporan otras cuestiones. Yo para hablar de Lucho nunca puedo separarlo de Candeira y de Chimo Aracil, que para mí son un triunvirato, ¿no? Y un triunvirato por una cosa que algunos conoceréis, otros no, que se llama Calucci, y que fueron una serie de actividades poco definibles. Y entonces pues yo preparé una cosa que se llamaba Candeira, Lucho, Chimo, Calucci, punto y seguido.
Desde mi posición personal, recordar de manera individual a una de estas tres personas me resulta imposible, pues forman un triunvirato indivisible en mi memoria, a pesar de haberlos conocido en momentos y situaciones distintas. Mis primeros contactos fueron con Chimo Aracil, como profesor en la cátedra de Antonio Vázquez de Castro. Luego, a través de él, comencé a trabajar en el estudio de Candeira, donde tuve mis primeras experiencias en el mundo real de nuestro oficio, como gustaba llamarlo, Lucho Miquel, al que conocí 20 años más tarde cuando se iniciaba el indefinible Calucci, en donde pude compartir experiencias personales muy gratificantes sobre aspectos peculiares de los arquitectos, precisamente cuando no están en el ejercicio directo de su profesión. Cualquiera de los asistentes a las reuniones de Calucci, tanto las ordinarias como las extraordinarias, en las que se homenajeaba a un arquitecto concreto, pienso yo que estaría de acuerdo en afirmar que se hablaba muy poco de arquitectura. Entonces, siguiendo con esa práctica, pues apenas voy a hablar de ellos como arquitectos, sino como fundadores de Calucci, un ente muy particular que nunca llegó a definirse a pesar de que hubo ciertos intentos siempre fallidos, por la negativa de sus fundadores a verse incluidos en alguna calificación o clasificación. La solución definitiva precisamente la estableció Lucho Miquel diciendo que Calucci es lo que no es. Zanjada la cuestión, Calucci siguió desarrollando aleatoriamente sus actividades R que R, con el radicalismo personal que acostumbraban cada uno a su manera. Candeira radicalmente rabioso, Lucho radicalmente reflexivo y Chimo radicalmente risueño. Juntos formaban un conjunto algo surrealista, pero de enorme compenetración y muy atractivo para quienes se asomaban de forma menos asidua a los actos convocados. Quienes experimentaron sus homenajes, que en realidad los homenajes eran a ellos mismos, para que no nos vamos a engañar, o sea, se homenajeaban ellos cada vez que hacían un homenaje. Pues podrán atestiguar que el humor y la ironía estaban siempre presentes y garantizados. Entre ellos, pues José Luis Íñiguez, Pedro Pasariego, Paco Longoria, Antonio Fernández Alba, José Antonio Corrales, Carlos Flores, Andrés Perea, Antonio Bonet Correa y Luis Felipe Alonso Teixidó son los que recibieron esos homenajes. Ellos osaron pasar por el aro y no tengo dudas de que fue con agrado y satisfacción. Otros previstos no llegaron a tiempo de alcanzar ese reconocimiento. Haciendo gala de su espíritu contradictorio, se han despedido de nosotros en sentido contrario al orden que formaban con las iniciales de sus nombres. El primero fue Chimo, el último Candeira, casi al tiempo que Lucho. Todos ellos seguirán siempre presentes en mi recuerdo y podré decir, ahora con mucho más motivo, que Calucci es lo que no es. Yo seguiré siendo perpetuamente, como decía Lucho, secretario perpetuo sin funciones. Igual que Antonio Vélez era el consejero delegado sin delegación, me parece. Y sí quisiera hacer algo especial para Candeira, porque a pesar de toda mi amistad con Lucho, pero Candeira fue algo especial, y yo le llamo mi amigo feroz. Escribo estas palabras desde la tranquilidad y la certidumbre, la que me da el saber que no tendrán una respuesta siempre inquietante por parte de Candeira, mi amigo feroz. Las escribo a mano porque supongo que para él sería un atenuante a la hora de juzgar mi atrevimiento, permitiéndome el lujo de emitir en público una opinión sobre su persona. No voy a pedirle disculpas porque hasta ahí podíamos llegar después de 42 años. Advertido por Aracil, amigo de él y profesor mío, acudí a ese estudio buscando ansioso el reconocimiento que no encontraba en el ámbito académico, la construcción de las ideas. Digo advertido porque Aracil, Chimo para los amigos, me puso al corriente de su nivel de exigencia, rigurosidad de juicio y destemplanza. A lo que añadió un comentario en voz baja, dice, pero tú no te preocupes demasiado, que tampoco es para tanto. Seguí su consejo, no me preocupé demasiado, solo es suficiente para que se cumpliera el conocido refrán de que si uno no quiere, dos no discuten. Partiendo de esa actitud, decidí que la mejor estrategia para obtener algo de su sabiduría era dar algo previo. Fueron como pequeñas migas de pan que yo iba soltando y que me permitieron ganar poco a poco su confianza y acercarme sin riesgo de ataques verbales de imprevisibles consecuencias. No creo necesario detallar el por qué no se me ocurrió jamás pensar que se acercara él a mí. Eso sería impensable.
Eran preguntas sencillas sobre detalles constructivos y sobre otras cosas por el estilo. Y sus respuestas también eran sencillas, básicamente de dos tipos. Unas consistían en buscar el manual adecuado dentro de su biblioteca. Otras, ponerse a dibujar como método infalible para obtener resultados. Algo más tarde aprendí también de él una tercera vía, viajar y conocer las cosas observándolas de primera mano. Tras varios meses de trabajo, tengo que decir que remunerado, obtuve como premio un dibujo suyo acompañado de una frase irónica: serás un buen arquitecto porque te coinciden las plantas con los alzados. El dibujo anda por ahí, aparecerá en algún momento. Ahora, en este momento, me dice mucho más. Es un puño cerrado con unas palabras, si lo veis lo entenderéis por qué. Me conformé con aquel juicio, pero nunca se me ocurrió mostrarle mis posteriores trabajos profesionales, aunque tuve suave cuidado en que siguieran coincidiendo las plantas con los alzados. Mi paso por el estudio de Candeira significó abrir los ojos a importantes aspectos del oficio. Su atención y cuidado del detalle arquitectónico, junto a las selecciones de colores y texturas de los materiales, impulsaron mis incursiones fotográficas y editoriales que, compartidas oportunamente de nuevo como migas de pan, me facilitaron el acercamiento progresivo a su compleja personalidad sin sufrir excesivos sobresaltos. La organización de exposiciones sobre sus dibujos y trabajos, así como las inefables reuniones con Lucho Miquel, Chimo Racil y otros componentes del exótico Calucci, ayudaron a consolidar una relación de amistad. Así, buscando coincidencias profesionales, pude conocer otras facetas más íntimas de su trágica trayectoria vital, de la que no voy a hablar ahora, pero que justificaría el incluirle como un auténtico personaje de Pirandello en busca de un autor. Hace poco más de un mes, consciente de los límites de su tiempo, pero siempre rebelde, compró billetes para lo que sabía podría ser su último viaje fuera de España y que no pudo realizar. Efectivamente, quería de nuevo ir a Burdeos. Antes de eso, pero después de tantas migas de pan, Candeira, mi amigo feroz, me citó en su estudio para hacerme un último encargo: editar algunos de sus libros y especialmente su autobiografía, que no sé si sabré hacerlo y, lo que es peor, estoy seguro de que no me lo va a perdonar nunca. Muchas gracias por escuchar esto y espero que me recordéis con cariño. Voy a decir unas palabras sobre Lucho. Prefiero este apodo en lugar de su nombre oficial, Luis Miquel Suárez Inclán, pero para nosotros Lucho. Lucho, decía, siempre estuvo interesado, aparte de su vocación de arquitecto, por la literatura. Voy a intentar dar noticia en pocas palabras de su actividad como literato, no como literato, sino que no lo fue, aunque tenía amplias facultades para ello, pero sino, como podríamos decir, letraherido. Faceta menos conocida que su actividad arquitectónica, pero que realza su condición. Leeré algunas muestras, pocas, de su inquietud para daros cabal cuenta de este matiz de su personalidad. Pero su principal aspecto quedará inédito porque se lo llevó consigo. Era un magnífico rapsoda, conocedor de la poesía en castellano y en francés. Todavía recuerdo su versión de Mallarmé, La chair est triste, là. Tenía una memoria prodigiosa para los versos. Comenzó perteneciendo al círculo literario Rey David, donde coincidió con Javier Serrano, posteriormente eminente crítico de arte en el País Vasco,
y con Alfonso Carreño, autor, entre otros libros, de uno de los favoritos poemarios de Lucho, Pliegos de Calatrava. Entre otros poetas se relacionó con Dámaso Alonso, Jorge Guillén, Gerardo Diego y Claudio Rodríguez. En el círculo Rey David le conocí yo con ocasión de un concurso de Navidad que ganó Lucho en la versión de cuentos, con uno titulado Navidades Mágicas. Luego nos ha unido una profunda amistad que ha resistido desde el año 1954 hasta su muerte, nada menos que 62 años, durante los cuales nos hemos casado, cada uno por su cuenta, claro. Hemos tenido hijos y ejercido una carrera profesional de la que aquí se ha comentado, la de Lucho. Yo soy economista, con perdón. También conocí a Candeira como amigo de Lucho. Como he anunciado, voy a leer unos trozos literarios de él, uno o dos textos breves y varios poemas. El primer texto se llama Sima y laberinto y comienza con una cita. Contemplad el abismo que se oculta más allá del corazón de la rosa, mas vuestra prudencia no deberá permitir que la audacia fecunde las naturales tendencias del corazón en la persecución del conocimiento de lo absoluto a través de los sentidos. Mantened vuestra nariz aparte, la lengua tras la barrera de los dientes, cerrad los ojos, apartad el dedo, haced un sepulcro de vuestros oídos y permitid que solo hable el silencio. En ese umbral puede residir una gota aún de la sabiduría necesaria para percibir el aleteo lejano del misterio de la Trinidad. Mas si de cualquier manera la sima que se abre profundamente al final del laberinto que forman los aterciopelados pétalos rojos persiste en su llamada y arrasa la templanza del alma y sitúa alocados corceles en la fantasía, separaos prontamente y acudid al confesor. Puesto en castellano moderno a partir de un documento de Res Immunda de Adeodato de Collio, monje del Cluny, nacido en el valle de Liébana hacia 1311, muerto en tierra de infieles en 1395. En el verano de 51 soñé por primera vez con la sima y el laberinto. El sueño se repite a partir de entonces con cierta frecuencia, 2 o 3 veces al año, y se intensifica y ahonda antes y después de los viajes. Es en general una experiencia agradable, aunque a veces toma la forma de pesadilla, normalmente en esta segunda versión, coincidiendo con pesadas digestiones producto de copiosas y bien regadas cenas veraniegas. Nunca ha tenido final, ni fatal caída, ni feliz ascensión a la gloria. El laberinto original es el de los jardines del Palacio de la Granja,
situado a la izquierda según se sube de la Cascada Vieja. Es o era un romántico recinto de caminos que se entrecruzan y quedan separados por altos setos, espacio perfecto para juveniles escarceos amorosos. Sobre esta imagen muy idealizada en el recuerdo se han ido superponiendo otras, las derivadas de las lecturas, la Odisea, El nombre de la rosa, de pinturas, El Bosco, Valdés Leal, de películas, Las cloacas por las que intenta huir Orson Welles en El tercer hombre, o de experiencias directas, los clásicos de espejos y cristales de las ferias, El bosque del Marañón, también Torres Blancas. La Sima resume los gastos de los precipicios de mi infancia en Peñalara, de la caldera de Taguriente, y muy atrás, 1935, el vago recuerdo de la boca del infierno en Cascaes, cerca de Estoril. El laberinto no ha tomado hasta ahora una forma consciente definida, salvo la prevaleciente en La Granja, que no he podido ratificar, pues mis intentos recientes para localizar el laberinto vegetal en los jardines han sido inútiles. No lo encuentro, posiblemente se ha escondido dentro de sí mismo. La Sima sí, la Sima ha cuajado su forma definitiva, su modelo real, en la formidable arquitectura que se precipita al pie del muro de la presa del puerto de Contreras. Se alcanza a ver desde el paseillo que lo rodea por arriba un colosal artefacto cuya función desconozco, pero que hace pensar en la rotura del Duque e imaginar las inmensas aguas en espiral torbellino desplomándose como una catástrofe total para apagar el fuego eterno. El sueño mezcla las dos fantásticas fábricas y cada una se reconocen a la vez el ingenio del hombre y la capacidad de transformación de la naturaleza. La estancia, el paseo, la carrera, el vuelo se suceden con facilidad, sin sobresaltos, en un espacio que nunca es estrecho ni tampoco tan vasto como para que la mirada no encuentre un hito reconocible. A veces se domina todo el valle, otras hay que alzar la mirada para descubrir en vertical la cornisa. Casi al borde de la felicidad coexisten recuerdos y proyectos, retazos de diálogo, callados cantos del alba, dulces texturas, gustos y olores de Oriente. La luz es clara de mediodía, el aire transparente y suele ser abril. Fuera del sueño no puedo imaginar la forma de las dos que conozco, ni siquiera la intuyo, pero cada vez que despierto sé que existe y que tal vez pueda constituirla un día. No sería justo dejar de referirme a la impresión que hace algunos años me produjo la lectura del relato de un viajero vasco del siglo XIX, cuya influencia queda demostrada por el hecho de que todavía lo conservo en la memoria. Dice así: el
cacatucán tenía el pico del tucán y la cresta de la cacatúa y emitía un canto en todo parecido a una siniestra carcajada. Era algo así como si la naturaleza, con evidente mala fe, hubiese empotrado a un pájaro dentro de otro. Los indígenas nos habían dicho que era imposible deshacer el monstruo y que recuperasen su ser por separado, la cacatúa y el tucán. Para ello era preciso obligar al híbrido a tragarse su propia risa mediante un hábil retorcimiento del pescuezo. Nuestro intento fue vano. El cacatucán se ahogó y su misterio murió con él. Juan Carlos Fernández de Aránguiz, La Nueva Colombia, Editorial Serrano, Vitoria, 1829. Voy a leer simplemente unos poemas de Lucho. Pero es que tenemos como muy poquito tiempo, queríamos... Hazlo muy breve. Este poema podía ser un haiku, porque reúne las características que lo aproximarían a él. Vencejos silbaban azul al aire amarillo de abril. La postrera, con su pie dormido, vendrá la postrera, con su voz oculta, con su paso quedo, vendrá la postrera. Al alba vendrá, con su seno seco, su boca mordida, su brazo tensado, la frente nevada, la mano tendida, la mirada aleve, la luz extinguida. Llegará en un mar de cobre, en un aire lento, en un fuego negro, en tierra salobre. Voy a terminar con 1 de abril. El ruiseñor no se ha enterado del cambio de horario y ha iniciado su canto con 1 hora de retraso. En toda Europa, en la dulce Francia, en la seca España. Rápidamente, para no cansaros, pero creo que merece la pena el acordarnos. El recuerdo que dedicamos esta tarde a 2 compañeros, en principio, Lucho y José Antonio, amigos del alma, aunque a muchos suene adjetivo algo cursi y trasnochado, quiero hacerlo extensivo a Chimo Aracil. Ya lo han dicho antes de los que me precedieron en el uso de la palabra, pero me lo tenía apuntado para que no se me olvidara y no se os olvidara a nadie. Formaban un trío de arquitectos de una vez, Calucci, una expresión acrónica y desordenada por eufónica, perdón por las palabrillas. Candeira, Lucho y Chimo, en castellano, se bautizaron así ellos, Calucci. Los 3 ejercieron el magisterio por su palabra y por su obra. Son maestros de obras, arquitectos, urbanistas, ecólogos, más ingenio que ingeniería, pero con muchísima ingeniería, pues sí. Los 3 investigaron, estudiaron seriamente su obra y las de los demás en labores críticas, sanamente críticas, que aplicaron a ellos mismos y a sus trabajos, mediante la convivencia, el convivio, el hablar juntos, ¿sí? El comer juntos, el beber algo, el visitar ciudades, paisajes, edificios, nuevos o viejísimos, jardines. Era como una actividad
discutir mucho, sin acritud, pero con cariño mutuo. Han sido muchos kilómetros juntos y mucho trabajo individual y colectivo. Y han constituido los tres y muchos más una auténtica generación en la arquitectura. Una generación de arquitectura de la Escuela de Madrid. Yo creo que debe ser una de las más antiguas, ¿no?, de España, y una generación que ha marcado los finales de los 50 y los principios de los 70. Lucho se tituló en enero del 57, Candeira en el 60, Chimo también en el 57. Es la misma generación entre los 50 y 70, en plena dictadura, con libertades súper recortadas, ácratas, comunistas, simplemente personas inteligentes que se atrevieron a pensar y a decir con voz fuerte y sin miedo lo que pensaban en cualquier situación. Lucho tenía 2 años, nació 2 años antes de la Segunda República. 3 años pasó a los 7 años. Candeira pasó la guerra entre los 4 y los 7 años. Chimo, 3 años a los 3 años de guerra a sus 6 años. Fueron años muy duros en su niñez y juventud, pues aunque de buena familia, la posguerra y la dictadura afectaron a todos, casi todos. Llegar a titularse en la Escuela de Arquitectura exigía una disciplina de trabajo fuerte, de estudio, es decir, que cierta leyenda de que, bueno, los caluchi, los cachondos, ¿no? Cuidado, señores, estamos hablando de gente muy seria, los tres. He dejado para otros personajes, para otros participantes aquí mejor cualificados, y que los hay, están por aquí entre nosotros, que hagan la historia, desde el punto de vista de la historiografía científica de las creaciones de nuestros 3 amigos. Pero quiero resaltar, en primer lugar, la evolución de Lucho, el mayor de edad, madrileño de nacimiento, que pasó de la arquitectura social, dirigida básicamente a las personas sin vivienda, pasó al urbanismo, entonces en ciernes, a la ecología mucho más seria, la sostenibilidad, todo en el trayecto de Lucho, haciendo también simultáneamente magisterio de la enseñanza, de todo aquello que él había aprendido, había desarrollado, había practicado y estaba ahí. Coraje de investigación. Conocéis su obra en un escrito que ha mandado Andrés Perea, con Vicente Patón, Antonio Miranda, Javier Alau y Teresa. Murió el 28 de julio. Damos las gracias a los 3 y a los que han hecho esta difusión de su labor. En segundo lugar, está porque, función de edad y tal, Joaquín Aracil Bellot, la evolución de Chimo, valenciano de Alcoy, más arquitecto, pienso yo, que urbanista, brillante sin pecar en ese turístico, de información y turismo, quiero decir, en ese turismo, en ese valencianismo fallero, nada de eso hay en su obra. Discreción en el magisterio de y con sus colaboradores, que tal vez murió demasiado pronto, hace tiempo, tanto como que para mí he olvidado cuando se fue de la vida material. Candeira, finalmente, el más joven, gallego de Vigo,
y el más joven de esta generación. Curiosidad sin límite en su investigación creativa, dibujante itinerante, con rotuladores de colores en mano, ciudad a ciudad, investigación creativa en el urbanismo histórico, tratando de explicarse y de explicarnos el origen de la ciudad. Estaba haciéndolo ahora, Investigación creativa en sus planes de urbanismo y en sus obras de arquitectura. Ha muerto entre el 8 y el 9 de este año. Me está saliendo una geografía barata, pero la he hecho yo, porque ellos son unos santos. No lo parecían, porque son ya una referencia y un recuerdo. Ellos, en sus ideas, permanecen con nosotros. Que en paz descansen.